Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Acá nosotros siempre hemos sostenido y seguimos sosteniendo de que el único camino seguro, permanente, para que un país salga adelante, en este caso nuestra querida Guatemala, es a través de la educación. Creemos que la educación es la piedra fundamental, angular, a través de la cual podemos desarrollar al ser humano su dignidad y abrirle las puertas a una vida digna, a una vida en la que realmente se alcance un desarrollo humano integral y como lo quisiéramos tener para todos los guatemaltecos. La educación pues tiene muchos aspectos, tiene muchos problemas y sobre todo tiene también muchos grados en los cuales hay que desarrollarlo. Vemos cómo a través del Estado se lucha para tener acceso universal a la educación primaria, acceso universal a la educación básica y luego pues continuar obviamente en el plano universitario. Pero lo que sí no podemos perder, y ni es el principio que podemos dejar afuera, es el hecho de que si no educamos los guatemaltecos, si no abrimos la puerta de la oportunidad con equidad, pues obviamente no vamos a alcanzar ese anhelo tan deseado de tener una patria que sea buena para todos. Para hablar sobre un tema tan interesante como es la educación superior, tengo el honor de que hoy nos acompaña el doctor Cyrano Ruiz Cabarrús. Él es rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo en Acción Positiva. Muy buenas noches, doctor, y le agradezco muchísimo la oportunidad de estar compartiendo en un programa que de por sí es muy interesante, como su nombre lo indica, una acción positiva. Creemos, como usted bien lo decía, que la educación juega un papel importante en este país, en todos los países, y particularmente quiero poder compartir un poco sobre el aspecto de la educación superior, cómo se visualiza. Y quisiera retomar un poco la idea que usted tomó al principio de la educación como vinculada al desarrollo. Alguien decía que hablar de desarrollo y no hablar o no incluir el tema de la educación era un sinónimo de locura o, desde el punto de vista público, una farsa. Realmente la educación tiene que estar muy claramente identificada como un punto prioritario. Nosotros entendemos que la educación superior tiene grandes retos en un país como Guatemala, grandes retos de acceso a ella en primer lugar, de calidad, de cobertura, pero creemos que cada quien desde su punto de vista puede aportar en el campo de la educación superior una gota, en algunos casos mucho más, para poder acortar esa brecha que nos tiene tan atrasados. En Guatemala, como usted lo sabe, tenemos 14 universidades funcionando, legalmente autorizadas, incluyendo la Universidad de San Carlos, y es una tarea bastante grande dada la población. Si comparamos, por ejemplo, el caso de Guatemala con países vecinos, como Costa Rica, en donde hay 60 y tantas universidades, o incluso Salvador, con una población mucho menor, en la que tenemos 28, 30 universidades, todavía es un campo en el que podemos nosotros entender cuál va a ser el papel de cada una de esas instituciones. Yo diría que el mayor reto para nosotros es identificar claramente que todavía estamos muy por atrás en la cultura de la educación en Guatemala. Eso significa que no le atribuimos desde el hogar o incluso en la empresa el papel, el rol, el peso que se merece. Y eso a la larga pues, nos ha dificultado un poco cubrir, dar a entender los beneficios de la educación. Muchas gracias, doctor. Obviamente, interesante el dato que usted menciona, pues de que acá tenemos 14 universidades en este momento y Costa Rica hablaba de 65 y El Salvador un número muy grande también, porque a veces pareciera la impresión de que ya les dijera, aquí hasta hay muchas universidades ya, ¿verdad? Pero esto señala inmediatamente que no es así. Pero también lo que usted mencionaba, el hecho de la desigualdad en cuanto a la posibilidad de acceso, porque sabemos que, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala cubre un alto porcentaje, 70%, 75%, con una cuota que es sumamente baja y que probablemente, considerando la desigualdad de ingresos que hay en Guatemala, mucha población no puede acceder a universidades que son más caras. Pero vamos a tocar este punto adelante.
¿Qué lo mueve a ustedes a abrir la Universidad Da Vinci? ¿Cuál es su motivación, doctor? Sabemos que usted tiene una historia muy reconocida de participación universitaria a través de toda su carrera. Ha participado en el Consejo Universitario de Educación, es decir, usted tiene una trayectoria. ¿Y ahora qué lo mueve a abrir este nuevo proyecto educativo que no es fácil, me imagino? Cuéntenos un poquito de todo de la génesis y del desarrollo que han tenido hasta este momento. Sí, digamos, en primer lugar es un proyecto, como debe ser, de equipo. Es un proyecto en el cual se comparte una visión. Creemos, como le decía al principio, que en Guatemala todavía hay espacio, mucho espacio, de hecho, para pensar o pretender hacer un papel en la educación superior. Creo que todas las universidades están, desde su punto de vista, haciendo un papel muy bueno y creo que con excelentes resultados en muchos casos. Es válido la estrategia, es válido, digamos, ponerse metas y en nuestro caso hemos tenido un plan estratégico que va a 15, 20 años muy claramente definido. Vemos que hay océanos azules, como dice un libro, que pueden ser todavía conquistados. La cobertura, se han manejado datos distintos. En Guatemala, lamentablemente, carecemos de una información de calidad y una información oportuna en ese sentido y en muchos otros, pero en el ámbito de la educación superior particularmente, hemos tenido bastante problema en tener esa información. Se calcula que más o menos hay una población total de 350,000 estudiantes. Usted mencionaba que la San Carlos abarca el 70%, posiblemente sea un dato que no estemos seguros, pero yo me atrevería a decir que es un poco menos. Porcentualmente las universidades privadas han ganado un espacio bastante importante y creo que eso es lo que nos motiva, saber que existe todavía la posibilidad de abarcar más y también aportar una estrategia o una filosofía distinta. En el caso particular de la Universidad Da Vinci de Guatemala, quisimos, al establecer su campus en el departamento de Huehuetenango, quisimos hacer también un mensaje de descentralización. Tenemos en Guatemala, en general, un exceso de capitalismo en el sentido de la capital, claro, y tenemos esa visión de que todo debe resolverse en la ciudad capital. Entonces pensamos que esa era una aportación. De hecho, no somos la única universidad que fue fundada en un departamento, pero por supuesto tenemos también cobertura en todos los departamentos y también en la capital. Creemos que ese es el reto, como usted decía, es un reto difícil, de largo plazo forzosamente, no podemos pretender llegar a la meta en muy pocos años, pero eso nos mueve, también nos desvela. Usted hablaba de la visión y misión. ¿No nos la resume cuál es la visión de ustedes y su misión? En nuestra visión y la misión eliminamos la palabra educación, porque nosotros creemos que la educación es parte de lo que una universidad debe hacer. Una universidad se define incluso constitucionalmente como educar, pero también investigar, también difundir la cultura y participar en la solución de problemas regionales. Entonces nosotros pensamos que esas 4 acciones realmente tienen como un propósito, es el desarrollo del ser humano.